Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a trabajar un texto de Sigmund Freud del año 1921. Un texto que ya hay alguna clase grabada sobre este texto que se llama La Identificación. Y es un texto bastante extraño en este autor, creador de este paradigma de la psicología llamado psicoanálisis, porque Freud no era muy frecuente que escribiese sobre psicología social, sobre grupos, sino más bien él tenía una mirada muy minuciosa y de una metodología científica muy extrema en cuanto al análisis individual de las personas. Pero ha tenido escritos maravillosos como Tótem y Tabú, como El malestar en la cultura, y este que estamos viendo, que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, cuyo capítulo 7 es el que vamos a comentar. No sé si nos alcanzará esta clase, pero sí creo que está bueno como enmarcar de qué se trata este capítulo y también por qué cuando yo necesito iniciar una charla que hable sobre los sujetos de la educación, que hable sobre, en síntesis, la constitución subjetiva, me cuesta mucho desprenderme de este artículo, a pesar de que hay muchos otros y muy actuales, que los vamos a ir viendo, por supuesto. Pero este artículo tiene como una particularidad, y es que describe algo que, si bien varios siglos atrás se decía, no existía la valentía que tuvo Sigmund Freud para poder escribirlo y decir. Del mismo modo que en 1905, cuando él escribe 3 ensayos de una teoría sexual y da su definición de sexualidad, y por lo tanto también habla de la sexualidad infantil, y esto en plena época victoriana generó bastante malestar. En este sentido, me parece que poder entender qué estaba diciendo Sigmund Freud en 1921 es importante pensarlo desde hoy, desde 100 años después, exactamente. 100 años después, nos damos cuenta que en aquel momento estaba teniendo su gran movimiento la primer ola feminista, que ponía en discusión acerca de los privilegios y la separación de la biología respecto de los cuerpos, es decir, que los privilegios del hombre no debían estar basados en cuestiones biológicas como, por ejemplo, la fuerza o la destreza, sino que eran productos de construcciones sociales. A esta primera ola de feminismo es la cual Freud, si bien en ningún momento la nombra, y creo que no la nombraría nunca, porque no creo que Freud haya realmente pensado el feminismo, sí pensó la sexualidad de las mujeres, como de las niñas. Entonces, para contextualizar este artículo, para hacer lo que a mí me gusta nombrar como hermenéutica, cuando alguien habla de hermenéutica, está hablando de poder analizar un fenómeno, que puede ser un texto, una obra de arte, una pintura, un artículo, en el contexto en el cual eso surge, para poder tener los ojos de ese momento y no juzgar desde otra época algo que en su momento representaba a otra cultura. La Viena de Freud, victoriana, era una Viena de represión sexual muy grande. Si bien ya el reinado de la reina Victoria había terminado y en las 3 etapas de reinado hubo modificaciones, la sexualidad era un tema tabú. La sexualidad era un tema que se pensaba y se destinaba exclusivamente para la reproducción, aunque sabemos que en lo cotidiano esto no era así. Pero sabiendo también
que estamos en una época de segunda vuelta de la revolución industrial, también tenemos que entender este capítulo en un contexto donde la industrialización, donde la mujer en el lugar de ama de casa, cuidadora de hijos, y en un contrato matrimonial que la sometía a ser ama de casa para garantizar al varón que esos hijos eran propios y no de otro. Esto es lo que enmarca este texto. Freud, cuando escribe este texto en la Argentina, Irigoyen tenía y cursaba su primera presidencia, y hacía ya muy pocos años que había terminado la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, es un texto cargado de explicaciones acerca de los impulsos hostiles de los seres humanos. Cuando comienza el texto, Freud va a plantear que la identificación es un proceso. Como todo proceso, implica dinámica, implica movimiento, implica interacción. Ese proceso que Freud llama la identificación, para él es el proceso fundamental y base para la constitución de cualquier persona. Es decir, que lo que logra ese proceso llamado identificación, que ahora veremos de qué se trata, da por resultado un ser humano social, cultural, con todo lo que esto implica, con una sexualidad determinada, con una moral y principios determinados, con un lenguaje, con normas. En clases habíamos visto en algún momento este doble juego que presenta la palabra sujeto en cuanto a nos remitiría a algo atado, sujetado, y lo diferenciábamos de objeto en la filosofía. Decíamos que el objeto es algo inerte, es algo alienado, y el sujeto es alguien que puede decidir, que puede pensar, que puede reflexionar, que tiene cierta libertad de acción, pero a pesar de tener esa libertad de acción, por ser un ser que desde que nace necesita del otro, siempre va a necesitar alguna sujeción, alguna atadura para ser quien es. Es decir, el ser humano es de los pocos animales que puede evolucionar a cosas maravillosas, pero que si desde los primeros momentos de vida no hay alguien que lo cuide, y no es solamente alimentar, sino también hablar, acariciar, desearlo, ese ser humano puede morir. Entonces, en este punto, me parece que es interesante poder abordar el tema de que Freud ya está teniendo en claro algo que aún hoy, cuando fue la discusión por la interrupción legal del embarazo, en la última, en la que fue ley, se seguía sosteniendo. Era el orden natural, la naturaleza. La naturaleza crea hombres y mujeres, la naturaleza crea dos sexos, en la unión producen hijos. Por lo tanto, todo lo que no esté al servicio de este paradigma heteropatriarcal, de este paradigma absolutamente heteronormativo, podía ser patologizado o podía ser pensado como una actitud delincuencial. En este sentido, Freud se juega mucho en este punto. Se juega en el punto de plantear que las personas nacemos con un cuerpo biológico y nada más, que todo lo que adquirimos nos viene de afuera, que todo lo que somos nos viene de afuera, y que en algún momento, si eso que nos vino de afuera y nos conformó y nos constituyó de tal manera y no estamos conformes, podemos modificarlo, si no, ¿para qué el psicoanálisis? Pero el psicoanálisis en general tiene la particularidad de creer que hay un ser humano con conflictos que tienen que ver con su historia, con su pasado, y que ese pasado sigue siendo presente, y que solamente resolviendo ese pasado puede sanar. La identificación es un texto donde Freud se anima a hablar del amor, y digo que habla del amor porque él no lo va a hablar en términos de pareja o en términos de padres e hijos solamente,
sino que lo va a hablar en términos generales, y para él la identificación es el primer modo de amar que tiene cualquier persona. Así, ¿qué quiere decir? Que la identificación es un proceso donde un chique toma del ambiente que le rodea rasgos de personas que él quiere, y a esos rasgos los copia y los hace suyos. Esto tiene que ver con qué es el primer mecanismo de introyección, de incorporación de un sujeto en la cultura. Cuando se le enseña a hablar a un chique, que se le está enseñando es a que repita sonidos que otro ha dicho, y que además esos sonidos coinciden con un objeto establecido por la cultura: mesa. Entonces, Freud plantea que ese ser humano que nace desprotegido, desvalido, quejoso, lloroso, rápidamente va a entender que tiene que negociar y transar con ciertas normas culturales para poder pertenecer a la sociedad. Porque si no, la sociedad lo castiga, lo reta, lo discrimina. Y la identificación es un modo de tomar un rasgo de otro y hacerlo propio. No quiere decir ser igual a la madre, al padre, al tío, al abuelo o al perro. Quiere decir tomar características de alguien. Y aunque a esa persona, ese bebé o esa persona no la quiera, si ese rasgo lo tomó, es porque hay algo de eso que quiere para él. Niñes que tienen maneras de hablar parecidas a sus padres, niñas que tienen formas de caminar parecidos a familiares. Pero en 1920 Freud no contaba con el cine, no contaba con la televisión, no contaba con las redes sociales, y hoy podríamos decir que los referentes o modelos que un niño ve ya no son sus padres solamente, sino que son todos los estímulos que recibe. De hecho, podemos ver a niñes hablando en lenguaje neutro después de ver dibujos en Cartoon Network, pero porque va absorbiendo de esta cultura esas características. Lo cierto es que Freud deja sentado en este capítulo 7 que la identificación no solamente da lugar a un estilo de personalidad, a un estilo de amar, sino también es responsable de la elección sexual que cualquier ser humano tenga. Esto lo vamos a discutir en el próximo video y meternos en los argumentos que él plantea. Abrazo.